En busca del antiguo Egipto. El triunfo de la ciencia. En 1891, un joven inglés de 17 años llega a Egipto sin ninguna formación en lenguas antiguas y con un conocimiento limitado sobre historia antigua. Se llama Howard Carter y ha sido contratado como dibujante arqueológico para registrar las magníficas obras de arte que decoran las paredes de las tumbas excavadas por la Egypt Exploration Fund. La llegada de Carter a Egipto coincide con el fin de la gran época de los egiptólogos victorianos. El egiptólogo francés Gaston Maspero dirige el Servicio de Antigüedades de Egipto. Y su colega inglés William Flinders Petrie desentierra con afán el palacio de Ajenatón. Es un momento de cambio revolucionario en la arqueología. Atrás queda la época en la que se saqueaban sin reparo los tesoros egipcios para llenar las salas de exposición de los museos. Los estudiosos europeos y los egipcios empiezan a tratar los monumentos antiguos con el respeto que merecen. Al cabo de unos meses, Carter es enviado al Valle de los Reyes para copiar las inscripciones del templo funerario de la reina Hatshepsut. Se trata de un encargo de mucha más envergadura de lo que Carter había imaginado. Carter no está seguro de que pueda satisfacer los nuevos criterios científicos, pero está decidido a sacar el máximo partido de esta ocasión única. Durante 6 largos años copia hileras interminables de textos jeroglíficos, textos que ni siquiera sabe cómo leer. Pero el talento de Carter, su buen ojo para el detalle y su habilidad misteriosa para clasificar de un vistazo el arte egipcio por periodo histórico hacen que el director del Servicio de Antigüedades de Egipto, Gaston Maspero, se fije en él. Este encuentro será el primero de 2 encuentros decisivos en la vida de Carter. Para aliviar su gran carga de trabajo, Maspero nombra a Carter inspector de antigüedades de la zona sur de Egipto. Su tarea consiste en recorrer la provincia para evaluar el trabajo de restauración que requiera una atención urgente. El territorio de Carter abarca miles de kilómetros cuadrados de desierto, donde descubre rápidamente que su misión más importante es luchar contra la plaga de ladrones oportunistas que saquean las necrópolis. Para los campesinos que viven en el Valle de los Reyes y en sus alrededores, el saqueo de las tumbas sigue siendo una de las pocas fuentes de ingresos desde la época de los faraones. Debido a la afluencia de un número cada vez mayor de cazadores de tesoros y turistas a Egipto, a finales del siglo XIX el saqueo de tumbas se ha convertido en un negocio boyante. Carter persigue con decisión tanto a los ladrones de tumbas como a los turistas inconscientes que dañan los templos y los monumentos con graffiti. En enero de 1905, Carter se enfrenta a un grupo especialmente agresivo de turistas franceses borrachos. Después de una serie de groserías que terminan a empujones, Carter consigue que la policía los eche del lugar. Los franceses se quejan a su embajada y esta, a su vez, amenaza al jefe de Carter, Maspero. Cuando Howard Carter se niega a disculparse ante la embajada francesa por haber cumplido con su trabajo, Maspero se ve obligado a pedirle su dimisión. Disgustado por la pérdida de uno de sus mejores hombres, Maspero está decidido a ayudar a Carter. Afortunadamente, entre los conocidos de Maspero se encuentra el quinto conde de Carnarvon. Lord Carnarvon es la quinta esencia del último aristócrata victoriano. Fabulosamente rico, muestra interés por todo: caballos de carreras, automóviles, colecciones de arte y finalmente por la arqueología egipcia. Cuando Carnarvon le pide a Maspero que le recomiende un asesor para organizar una expedición,
Este menciona con entusiasmo a Howard Carter. Carter y Carnarvon forman un buen equipo. Ambos son emprendedores e ingleses. Carter conoce Egipto y Carnarvon tiene dinero. Mientras organizan la expedición, se crea una estrecha amistad entre ellos. A principios de 1907 se han hecho con los derechos para excavar cerca de Gurna, el famoso pueblo de saqueadores de tumbas situado en la orilla oeste del Nilo, en Tebas. Establecen el centro de operaciones cerca de la entrada del Valle de los Reyes, en una magnífica casa conocida como el Castillo Carter. Por fin Carter puede instalarse y trabajar como siempre ha soñado. Este será su hogar en Egipto hasta el fin de sus días. Desde un punto de vista científico, el trabajo del equipo formado por Carter y Carnarvon es meticuloso. Un hecho que sorprende a los egiptólogos y estudiosos locales, teniendo en cuenta que ambos hombres no tenían una formación académica previa. Las excavaciones de Gurna dan como resultado algunos hallazgos interesantes, entre ellos varias tumbas privadas y algunos monumentos reales. Pero Carter y Carnarvon tienen sus corazones puestos en las excavaciones del Valle de los Reyes, cuyo permiso posee en ese momento el estadounidense Theodore Davis. En una ocasión, Davis había desenterrado vasijas para embalsamar, utilizadas en el entierro de Tutankamón, pero nunca había relacionado los objetos con la existencia de la propia tumba. Cuando Davis se jubila en 1914, lo hace declarando con firmeza que no queda nada por encontrar en el Valle de los Reyes. Con la sospecha de que Davis está equivocado, Carnarvon y Carter adquieren los derechos de excavación. Cuando el equipo está abriendo la primera zanja, estalla la Primera Guerra Mundial. Lord Carnarvon se ve obligado a volver a Inglaterra. Y el trabajo de Carter se ve gravemente limitado por la falta de mano de obra y por la política del gobierno egipcio en tiempos de guerra. Hasta 1917, 3 años después, Carter no logrará reanudar las excavaciones propiamente dichas. En constante correspondencia con Lord Carnarvon, los amigos deciden concentrar sus esfuerzos en localizar la tumba del niño rey Tutankamón. Durante décadas, los egiptólogos han creído que la tumba estaba en algún lugar del valle, pero nadie ha conseguido encontrarla en el océano de remolinos de arena. Sin pistas fiables, Carter no tiene otra opción que atravesar el valle con una serie de zanjas. Es una operación colosal. Durante los 5 años siguientes, cientos de trabajadores retiran decenas de miles de toneladas de escombros sin el menor indicio de la tumba de Tutankamón. Al final del 5.º año, Lord Carnarvon está tan frustrado como Carter. El proyecto ha costado una fortuna y no ha dado resultado alguno. Solo debido a las súplicas de Carter, Carnarvon accede a continuar otro año, pero ni uno más. La temporada 1922-1923 debe ofrecer resultados o el proyecto se dará por concluido. El 4 de noviembre de 1922, solo 3 días después de que Carter reanude el trabajo, sus hombres descubren lo que parece ser una escalera oculta por la entrada a la tumba de Rameses VI. Al cabo de media hora, han retirado la arena suficiente para descubrir una puerta sellada. Carter envía un telegrama entusiasmado a Lord Carnarvon. Hemos hecho un descubrimiento extraordinario en el valle. Una tumba magnífica con sellos intactos. La hemos recubierto hasta su llegada. ¡Felicidades! «20 días después, Carnarvon llega a Luxor y los dos hombres corren hacia la tumba como un par de niños emocionados. Al retirar los escombros, descubren una puerta interior. Sin dificultad, podíamos descifrar varios sellos que llevaban el nombre de Tutankamón. Carter abre un pequeño agujero e ilumina la abertura con la llama vacilante de una vela.
Al principio no se veía nada. Pero cuando me acostumbré a la luz, unas formas extrañas empezaron a distinguirse en la oscuridad. Animales y estatuas, y por todas partes, destellos de oro. Durante unos segundos permanecí aturdido. Cuando Lord Carnarvon preguntó por fin, ¿ves algo?, solo acerté a contestar, sí, cosas maravillosas. Carter y Carnarvon no tardan mucho en darse cuenta de la trascendencia de su descubrimiento. No se trataba de un hallazgo corriente que se pudiera clasificar en poco tiempo. No existía ningún precedente que nos mostrara el modo de proceder. Aquello escapaba a toda experiencia anterior. Parecía que había más trabajo del que se pudiera abarcar con cualquier acción humana. Carter se da cuenta de que necesitará reunir a un equipo de especialistas que representen todos los campos de la arqueología para registrar, analizar y conservar el inmenso contenido de la tumba. Una docena de expertos acuden a la llamada urgente de ayuda. Arqueólogos, historiadores, filólogos, dibujantes y expertos en restauración llegan para unirse al equipo. Entre ellos se encuentra el fotógrafo Harry Barton, que registrará el trabajo con más de 3000 fotografías. Las antecámaras y la cámara funeraria se encontraban en un estado caótico. Hace siglos, los intrusos tiraron los frágiles objetos por todas partes en su frenética búsqueda de oro y joyas. La confusión no hace más que complicar el monumental trabajo de selección, clasificación y numeración de los más de 2000 objetos amontonados de manera desordenada. Al catalogar cada pieza, se debe registrar su ubicación exacta sobre un plano de la tumba. En total hay 4 salas: la antecámara, el anexo, la cámara mortuoria y la sala del tesoro. En cada una de ellas se amontona el tesoro de Tutankamón. Trabajábamos en una sala cada vez. Los objetos se colocaban en una camilla colchada y se aseguraban bien. Cuando teníamos un número suficiente, los llevábamos bien vigilados hacia el laboratorio. Tardamos 7 semanas en vaciar solo la antecámara. Cerca, una tumba abandonada se convierte rápidamente en un laboratorio donde con cuidado se limpian, se miden, se fotografían y cuando es necesario se restauran los objetos. De forma trágica, solo 4 meses y medio después de que se abriera la tumba, Lord Carnarvon muere por la picadura infectada de un mosquito. La muerte de Carnarvon, unida a la muerte repentina de varios trabajadores y visitantes, hace que los medios de comunicación hablen de la maldición de la tumba de Tutankamón, una fantasía que dispara la imaginación pública y hace que el hallazgo resulte más espectacular y misterioso. Ha empezado una nueva época en que la cultura egipcia se populariza, con lo que los turistas de Europa y América llegan en masa. Desde que se publicó la descripción de Egipto de Napoleón Bonaparte más de un siglo atrás, nunca se había desatado tanto entusiasmo por el antiguo Egipto, y esta vez lo causan los medios de comunicación con sus periódicos y noticiarios. Con el circo mediático a su alrededor, Howard Carter debe completar solo el proyecto más monumental de la historia de la arqueología egipcia. Aún faltan 2 años y medio para que Howard Carter se vea cara a cara con el niño rey, que se ha convertido en la fuerza motriz del trabajo de su vida.
A finales de 1925, el equipo llega al sarcófago real. Carter lleva 11 años esperando este momento. Tutankamón, más de 3.500 años de antigüedad. Cuando llega el momento de levantar la tapa de 1.250 kilos que cubre el ataúd real, a Carter le embarga la emoción. Sabíamos que éramos los primeros en tocar estos objetos desde que el niño rey había sido colocado allí, hacía más de 3.000 años. Los sarcófagos están encajados dentro de 4 capillas con incrustaciones de oro, cada uno de ellos cubierto con escenas del antiguo libro de los muertos egipcio. El sarcófago más interior, que guarda el cuerpo del joven rey, tiene más de 100 kilos de oro puro. En ese momento, fuimos verdaderamente conscientes de la importancia y de la belleza de nuestro descubrimiento. Ante nuestros ojos brillaba una cantidad fabulosa de oro. Una pieza inestimable de arte antiguo. Tenía una expresión triste y tranquila. Pero es lo único que está tranquilo en la excavación. Una marea creciente de nacionalismo egipcio está causando problemas políticos a Carter, al gobierno colonial inglés y a todos los extranjeros que trabajan en Egipto. En un momento dado, la policía egipcia impide que Carter entre en la tumba. A pesar del sensacionalismo y de los problemas políticos, Carter persiste en su trabajo. Aunque Carter pasa el resto de su vida preparando informes y escribiendo sobre este asombroso hallazgo, cuando muere a la edad de 65 años en 1939, su trabajo permanece inacabado. No es que Carter no estuviera a la altura del cometido. La arqueología en general y la egiptología en particular se habían complicado tanto que en el futuro todos los trabajos de cierta envergadura se deberían llevar a cabo mediante equipos de expertos. Tras un siglo y medio de trabajos en Egipto, la egiptología se había situado a la vanguardia de los estudios arqueológicos en todo el mundo. Pero durante este periodo fue notable la ausencia de los estadounidenses. Con pocas excepciones, los estudiosos estadounidenses eran aislacionistas en la cultura y fundamentalistas en la religión. Veían el antiguo Egipto como un mundo de depravación pagana, una tierra de idólatras que mantuvo al pueblo hebreo en la esclavitud. Uno de los primeros estadounidenses que obtuvo el reconocimiento internacional por su trabajo en egiptología fue George Reisner. Estudioso de lenguas semíticas antiguas y de las civilizaciones del Próximo Oriente en la Universidad de Harvard, Reisner escribe una serie de artículos que despiertan la atención de la comunidad internacional de egiptólogos. En 1897, Gastón Maspero quiere contratar a George Reisner para ayudar a datar y clasificar la acumulación cada vez mayor de objetos que acumulan polvo en el Museo de El Cairo. Sin embargo, necesita encontrar la financiación necesaria. Phoebe Hearst, una rica patrocinadora de las artes, accede a financiar una expedición arqueológica a Egipto. Cuando el siglo XIX toca a su fin, George Reisner abandona América para vivir la aventura de su vida. Con 32 años llega a El Cairo ansioso por aprender todo lo que pueda. Reisner descubre que le consideran un elemento curioso y rústico procedente del país de los indios y de los vaqueros. Decidido a demostrar su valía, está deseoso de traspasar los límites del Museo de El Cairo. Gracias a su relación con Gastón Maspero, obtiene una concesión para excavar en el sur de Egipto, justo al norte de Luxor.
Deseoso de mostrar que los americanos están al mismo nivel desde un punto de vista cultural y científico que sus colegas europeos, Reisner se exige a sí mismo y a sus trabajadores en demasía. Durante los 5 años siguientes, ningún miembro del equipo de Reisner tendrá permiso para tomarse un solo día libre. Tal ritmo de trabajo produce numerosos hallazgos de importancia científica, pero como pertenecen principalmente al periodo inicial de la historia egipcia, cuyo camino había abierto Maspero, no ofrecen la serie de tesoros encontrados en tumbas de periodos posteriores y carecen de la repercusión que tienen otros hallazgos más espectaculares en los medios de comunicación. Pero todo este arduo trabajo tiene su recompensa. En 1905, la Universidad de Harvard y el Museo de Boston le ofrecen un aumento considerable de la financiación. Como todos los visitantes de Egipto desde Napoleón, Reisner queda fascinado por las pirámides de Giza. Parecen personificar el temor y el misterio del antiguo Egipto. Aquí es donde Reisner desea proseguir su trabajo. El azar quiere que Gastón Maspero y el Servicio de Antigüedades de Egipto estén otorgando las concesiones para excavar cerca de las pirámides. Italia, Alemania y los Estados Unidos recibirán derechos de excavación. Maspero convoca a la vez a representantes de los 3 países. Por los Estados Unidos acude George Reisner. Cada país quería una parte de esa gran necrópolis. El lugar se dividió en 3 zonas. Italia se quedó con el sur, los alemanes con el centro y yo recibí el norte. Para ayudarse, reúne a un reducido equipo de expertos en diversas disciplinas y a una pequeña cuadrilla de obreros. Reisner insiste en que sus hombres utilicen los métodos de investigación más modernos y precisos existentes. De las numerosas tumbas que Reisner está excavando, la más impresionante es la de la reina Meresang, nieta del faraón Kéope, constructor de la primera y mayor de las pirámides. Las pinturas de las paredes destacan la belleza de la reina y reviven el esplendor de su corte. En la gran capilla, Reisner descubre una extraña hilera de figuras femeninas. Cada una es una imagen idéntica a la de la propia reina. Solo 2 años después, mientras excavan el templo de Micerino, descubre 4 grupos de estatuas magníficas. Un grupo muestra al faraón Micerino y a su reina. Otro representa a Micerino entre la diosa Hathor y una figura femenina que simboliza el sur de Egipto. Reisner adora cada nuevo descubrimiento casi como si estuviera vivo. Al describir las estatuas del templo de Micerino, escribe: Era muy gratificante añadir esta pieza a la colección del álbum familiar. Reisner se ha convertido en una figura respetada por sus descubrimientos, pero su devoción por el trabajo, su buen humor y su disciplina constantes son lo que le granjea las simpatías de sus colegas. Adiós al vaquero americano curioso. En 1911, George Reisner es ya uno de los egiptólogos más respetados de su época. A medida que crece la reputación de Reisner, también lo hace la afluencia de visitantes a su casa. En 1914, los colegas y patrocinadores de Reisner muestran el reconocimiento a su trabajo de forma tangible. Le nombran de manera simultánea profesor de arqueología egipcia en la Universidad de Harvard
y conservador de la colección egipcia del Museo de Arte de Boston. Con este apoyo adicional a su natural disposición, Reisner decide seguir una línea de investigación en Nubia, comenzada casi 70 años antes por el explorador alemán Karl Lepsius. ¿Podrían encontrarse las raíces del Egipto faraónico en el África Negra? En Kerma, en lo que fue una vez el reino de Nubia, excavan cientos de necrópolis con tumbas circulares. Las relaciones entre las culturas del Mediterráneo, Egipto y África pronto se ponen de manifiesto. El arte y la cerámica encontrados en las sepulturas de Kerma muestran influencias egipcias y africanas. La teoría de Reisner es que Kerma fue una vez el eje del comercio entre Egipto y el resto de África. El África tribal y el Egipto faraónico no existieron de forma aislada, sino que coexistieron y comerciaron entre sí. Aun siendo consciente de que estas noticias levantarían gran polémica, sobre todo en la América dividida racialmente, Reisner está deseoso de publicar su descubrimiento. Por una ironía del destino, Reisner termina sus excavaciones y publica sus hallazgos a finales de 1923. Exactamente en la misma época en la que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón de Carter y Carnarvon ocupa los titulares de todo el mundo. Imperturbable ante el hecho de que la relación entre Egipto y África quede eclipsada por la tutanmanía, Reisner prosigue con su trabajo. Debido en gran medida a los éxitos de Reisner, cada vez más museos y universidades estadounidenses empiezan a financiar expediciones a Egipto. A pesar de la depresión mundial, un número cada vez mayor de estadounidenses inicia excavaciones durante la década de 1930. Cada uno intenta superar al otro y a sus colegas europeos que les llevan más de un siglo de ventaja. Los hombres que dirigen estas expediciones son científicos consagrados. Muchos de ellos desempeñan un papel importante en el desarrollo de la egiptología y son responsables de una serie de descubrimientos intrigantes. Uno de ellos es Herbert Winlock, que dirige excavaciones financiadas por el Museo Metropolitano de Nueva York. Decide volver a explorar una tumba excavada en la roca sobre el templo de Deir el-Bahari. Después de varias semanas de excavaciones, Winlock descubre una abertura en la roca. Ante él se encuentra una visión increíble, una cavidad conteniendo numerosas maquetas. Figuritas de madera talladas con exquisitez, que una vez fueron propiedad de Mequetré, canciller del faraón. Estos modelos diminutos reflejan los momentos felices que el difunto quería revivir en el más allá. Reisner sigue adelante, tan lleno de entusiasmo como cuando llegó por primera vez a Egipto 4 décadas antes. Cuando la Alemania nazi invade Egipto en 1940, Reisner, con 75 años de edad, se niega a abandonar su trabajo. Casi ciego, Reisner continúa dictando sus notas, obstinado en no hacer caso al furor de la guerra que cruza el desierto. En 1942, cuando el ejército inglés expulsa a los alemanes de Egipto, George Reisner muere pocos días después de haber terminado su último libro. Pero hay otros que ya se encargan de continuar el trabajo de Reisner. El primero de ellos es Pierre Montet, la primera figura destacada de la egiptología que empieza su trabajo en el siglo XX. Las excavaciones de Montet son siempre algo especial. Son tan originales, espontáneas y poco convencionales como él mismo. Algunos de sus primeros descubrimientos sobre el pasado de Egipto se realizan en la década de 1920. No en Egipto, sin embargo, sino en Biblos, en el Líbano, considerada durante mucho tiempo la ciudad más antigua del mundo habitada de forma continuada.
Hace mucho que se sospecha que el puerto de Biblos tenía vínculos comerciales con Egipto. En la Biblia se indica incluso que Egipto obtiene cedros del Líbano para trabajos de construcción. Monté está convencido de que puede encontrar pruebas que respalden esto. Siguiendo su intuición, empieza a excavar las tumbas de los reyes de Biblos. En ellas descubre objetos que exhiben motivos y diseños egipcios, lo que prueba la relación cultural entre ambos países. Sorprendentemente, Monté también halla escritura en Biblos. Pero la mayoría de las tumbas reales excavadas pertenecen a la primera mitad del segundo milenio antes de nuestra era, en que la influencia egipcia se hace evidente. Para continuar con su búsqueda de vínculos entre Egipto y sus vecinos del Mediterráneo, Monté desplaza sus actividades a Tanis, en el delta del Nilo. Establecer las relaciones entre diversas civilizaciones antiguas será difícil y llevará mucho tiempo, pero Monté está consagrado al trabajo. Para mí, las excavaciones de Tanis confirmarían las de Biblos. En lugar de buscar vestigios egipcios en el Líbano, quizás será mejor buscarlos en Egipto. Además de los vínculos con Biblos, Monté está convencido de que Tanis guarda la prueba de que los antiguos judíos habían estado en Egipto 17 siglos antes de Cristo. Su objetivo es probar la presencia de los antiguos hebreos en Egipto en el momento de su cautiverio, como se cuenta en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento. Con tenacidad, el equipo empieza a limpiar las ruinas del Gran Templo y del Templo de Anta, y lentamente el presentimiento de Monté empieza a tomar cuerpo. El primer eslabón crucial para relacionar a los antiguos judíos con Egipto es la prueba de que Tanis había sido la capital de Rameses II, considerado durante mucho tiempo el faraón en la época del Éxodo. Durante los 10 años siguientes, el nombre y la figura de Rameses II aparecen por todas partes en Tanis. En obeliscos, estatuas, columnas y estelas. La información es abundante y Monté está decidido a descubrir hasta el último detalle. Durante la década de 1930, el trabajo en Tanis continúa y cada temporada se obtiene un nuevo descubrimiento. Finalmente, el equipo descubre las tumbas de casi todos los reyes de las dinastías XXI y XXII. En febrero de 1939 realizan el descubrimiento más importante. Estamos muy emocionados. Habíamos recogido restos de figuras Ushefti y una hebilla de oro. Y entonces, a las 2 en punto, retiré la tierra y las piedras que bloqueaban la entrada a una sala cuadrada. Sin tener en cuenta el peso de las toneladas de tierra que aún se amontonan encima de la tumba, Monté se introduce por el oscuro agujero. Había 2 cámaras decoradas con hermosos jeroglíficos, imágenes funerarias y un sarcófago maravilloso. En mi opinión, la tumba no pertenece solo a una persona. Seguramente hay más cámaras funerarias un poco más al norte y tenemos la intención de dirigirnos allí la semana que viene. El 17 de marzo, el equipo realiza otro descubrimiento singular. Nuestra alegría es indescriptible. La tumba del faraón Psenes intacta. Nadie había entrado en esta tumba desde el entierro del rey. Hay unos magníficos bajorrelieves en la cámara. La momia se encuentra en un sarcófago de oro en el interior de otro de plata que tiene una cabeza de halcón.
3 días después de la apertura de la tumba, Farouk, el rey de Egipto, visita la excavación con un equipo de rodaje. El rey llegó de incógnito, pero desde las 8 en punto todo el mundo sabía que había llegado y el pueblo entero estaba esperándole. El rey estaba encantado. Y ahora Tanis saldrá en las noticias de la Múbitun. Al día siguiente, el rey Farouk acompaña a Monté y a su equipo a la tumba para la apertura del sarcófago real. Al levantar la tapa, el grupo se queda atónito al descubrir que la momia que hay en el interior no es la del rey Psusenes, sino la del faraón Sesonkis. Un hallazgo sorprendente que lleva a la pregunta inevitable: ¿dónde está Psusenes? La pregunta iba a permanecer sin respuesta hasta las excavaciones del año siguiente. Cuando el equipo se vuelve a reunir al año siguiente, es enero de 1940, y la Alemania nazi se abre camino por Oriente Medio hacia Egipto. Un sentido de urgencia se cierne sobre el campamento. Mientras trabajan frenéticamente, Monté observa que una pared de la antecámara esconde 2 puertas ocultas. Al desmontar una de ellas, mira a través de una hendidura abierta en una losa de granito. La hendidura era muy estrecha, pero por el destello que procedía del interior estaba seguro de que encontraría más cosas de las que había descubierto en toda mi vida. Allí, al final, se encuentra la tumba del escurridizo Psusenes. Allí también hay un vínculo que Monté lleva buscando más de 12 años. Lo más maravilloso fue la imagen de la diosa Nut, su cuerpo estirado, dando al rey muerto el beso de la vida eterna. Increíble. La tumba ofrece un abundante tesoro de información. Muchas de las joyas, pulseras, anillos de oro y amuletos son prueba clara de la influencia siria. Aquí por fin se hallan las pruebas de que Egipto comerció con otras culturas mediterráneas. Pierre Monté continúa excavando en Tanis hasta 1951. Aunque nunca encuentra pruebas concluyentes de la presencia de los hebreos en Egipto, su trabajo amplía nuestros conocimientos sobre la gran influencia que tuvo Egipto en el mundo antiguo. En 1952, menos de un año después de que Monté se jubilase, la monarquía del rey Farouk, respaldada por los británicos, se derrumba y en Egipto se declara la República. Después de más de un siglo de mandato colonial, Egipto se convierte en responsable de su propio destino y del destino de su inestimable patrimonio. Pero una década después, algunos de los monumentos más espectaculares de Egipto vuelven a verse amenazados. Esta vez en nombre del progreso económico. La explosión de la paz se ha oído en África entera y en el resto del planeta. Construida para garantizar una mayor producción agrícola y de electricidad para el nuevo país, la gran presa de Asuán amenaza con inundar innumerables monumentos, templos y santuarios de incalculable valor bajo las aguas crecientes del lago Nasser. Las 12:30 de la tarde del 16 de mayo de 1964. Este es el nacimiento de la octava maravilla del mundo. Se tarda 20 años, de 1960 a 1980, en llevar a cabo la mayor operación de salvamento arqueológico de todos los tiempos. En total se retiran 22 monumentos del alcance de las aguas. La mayoría se vuelven a construir a orillas del lago Nasser. Una de las operaciones más importantes afecta al templo de Filas, que hasta el siglo VI después de Cristo fue el centro del culto a Isis. La operación de rescate dura 8 años. Se construye un muro de planchas de acero alrededor de la isla y se extrae con bombas el agua del interior.
Divididos en más de 40.000 bloques, los muros de los templos se limpian primero y luego se miden mediante fotogrametría para que todas las piezas del rompecabezas se puedan volver a montar con precisión milimétrica. A continuación, la isla vecina de Agilca se nivela concienzudamente y se sientan los nuevos cimientos antes de que Philae pueda resucitar gracias a los medios que ofrece la tecnología moderna. Uno de los retos más formidables de la operación de salvamento es el traslado del conjunto de templos de Abu Simbel excavados en la roca y que constituyen uno de los monumentos más espectaculares del mundo antiguo. Estas estatuas de arenisca, erosionada, se debían desmontar con precisión quirúrgica y trasladarse cuidadosamente al nuevo emplazamiento, unos 60 metros más alto. Esta tarea descomunal consiste en separar 1 millar de bloques y trasladar unas 300.000 toneladas de rocas. Rameses II siempre soñó con ser inmortal. Después de 3.000 años parece que su deseo se va a cumplir. En 1863 el egiptólogo Auguste Mariette dijo: Hace siglos, Egipto destruía sus monumentos. Hoy los respeta. Y en el futuro, los amará. Afortunadamente para el mundo, el Egipto moderno ha cumplido esta profecía. De las docenas de equipos arqueológicos y de los cientos de individuos que trabajan en el campo de la egiptología en la actualidad, muchos son egipcios nativos. El director general de los yacimientos arqueológicos de Giza y Saqqara es el doctor Zahi Hawass. Hawass es un promotor incansable de Egipto y ha hecho más que nadie desde Howard Carter por mantener el pasado de su país bajo la atención pública. Como William Flinders Petrie hace casi un siglo, Hawass cree que las vidas de los ciudadanos anónimos del antiguo Egipto son tan importantes para entender la cultura perdida de los faraones como los tesoros relucientes encontrados en las tumbas reales. Acompáñame a ver esta tumba impresionante. Fíjense en el amor y en el afecto entre un hombre y una mujer que llevan amándose 4.600 años. Lo que encontramos en Giza son únicamente tumbas de reyes, reinas, nobles y oficiales. Estos representan solo un 20% de la población total de Egipto. Pero el otro 80% fueron granjeros, obreros, gente humilde que construyó las pirámides. ¿Dónde están enterrados? Eso era lo importante de mi investigación. Yo buscaba otro tipo de gente que nadie había buscado antes. Gente como Mariette y Maspero protegieron realmente los monumentos egipcios. Lo digo siempre, los considero auténticos egipcios. Ellos consideraron los monumentos egipcios como su patrimonio. Nosotros, los egipcios, decimos ahora que los monumentos egipcios no nos pertenecen a nosotros, sino a todo el mundo. Afortunadamente hay muchos que están de acuerdo con Zahi Hawass, entre ellos Mohamed El Saguir, inspector jefe de antigüedades en el sur de Egipto, un cargo que desempeñó en su día Howard Carter. El Saguir ha estado reconstruyendo el sendero real que une los templos de Karnak con el de Luxor.
No estaba seguro de que la avenida uniera los templos de Karnak y de Luxor. Pero después de excavarla, después de trabajar aquí en medio de la ciudad y en la zona del norte, ahora estamos seguros de que la avenida une los dos templos. La longitud total de la avenida de Esfinges es de 2 kilómetros y 400 metros. En este caso, el número aproximado de estatuas de la avenida es de unas 4.000 entre Karnak y Luxor. Por supuesto, es nuestro plan, que empezamos en 1984, y no nos detendremos hasta que limpiemos y descubramos toda la avenida, todo el camino del cortejo real. Y ahora hemos comenzado las excavaciones en medio de la propia ciudad, en la ciudad del norte. Dentro de 5 o 6 años habremos terminado el trabajo. Aparte de crear métodos científicos modernos, ¿los egiptólogos de la actualidad tienen nuevos objetivos? ¿O todavía anhelan la fama y la fortuna que trajo a sus predecesores del siglo XIX hasta las arenas del Sáhara? Yo no busco eso, sino que siento que debo hacer algo por mi país, por la arqueología. Este era un sueño hace muchos años, que los egiptólogos descubrieran este sendero. Ahora lo haré yo porque es mi sueño. Pese a los siglos de negligencia y saqueos, muchos llevados a cabo por hombres que creían firmemente que estaban haciendo lo correcto, Egipto y la ciencia de la egiptología han sobrevivido para contribuir de una forma tremenda al conocimiento de una de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad. Se acabó la época en la que solo acudían aventureros a Egipto con el propósito de recoger objetos para museos y colecciones privadas. Aunque a veces los métodos fueron bruscos, sería un error juzgarlos desde la cómoda perspectiva de nuestra moral del siglo XXI. Sin su trabajo y sin su esfuerzo, no habríamos llegado tan lejos en nuestro conocimiento de esta cultura antigua como lo hemos hecho ahora en solo 2 siglos. Sir Isaac Newton dijo una vez: si he visto más lejos que otros, es solo porque he subido a hombros de gigantes. Los pioneros de la egiptología fueron gigantes cada uno por derecho propio. Sin sus esfuerzos incansables, para los egiptólogos de la actualidad sería muy difícil saber por dónde empezar la búsqueda del antiguo Egipto.